Internacional de Aprendizaje SENA, modalidad virtual. El día de hoy estaremos realizando la actividad de aprendizaje número 6, evidencia 5, transporte y seguro. Para realizar dicha actividad estaremos respondiendo algunos cuestionamientos que se nos presentan durante la actividad. En primer lugar tenemos ¿qué es un contrato de transporte internacional? Definimos. El contrato de transporte internacional es un documento por el cual una parte, conocida como porteador, se obliga frente a otra, conocida como remitente, por un precio acordado a trasladar o transportar de un lugar a otro una mercancía para ponerla a disposición del destinatario en el lugar y las condiciones pactadas por ambas partes. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al negociar un flete? Primero que todo, el volumen o la cantidad de pallets o contenedores y frecuencias con las que se enviarán. El periodo que demora la mercancía en llegar a su trayecto final. La disponibilidad de cupos o espacios de las que se dispone en el avión, camión o buque para la carga. El itinerario, es decir, la descripción de las ciudades y las paradas en las que está permitido recoger y dejar pasajeros o encomiendas en un viaje internacional. La frecuencia de cada viaje. El trayecto o el espacio recorrido entre el punto de partida y de llegada del transportador. Cabe mencionar que generalmente las empresas de transporte marítimo y aéreo hacen convenios de peso, es decir, que aceptan bajar el precio del flete siempre y cuando se incremente el volumen de mercancías para enviar. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? En primer lugar está la empresa estibadora, que es la que se encarga de las operaciones portuarias de manipulación de artículos. En segundo lugar está el desconsolidador, cuyo acometido consiste en vaciar los contenedores en el puerto de destino y notificar la llegada. En tercer lugar está el consolidador, que es el intermediario entre los armadores y los cargadores. Se encarga de reunir en contenedores las mercancías que llegan al puerto y las consigna al agente anteriormente citado. Otro agente importante es el armador, que es el propietario de los buques, que puede trabajar con ellos o cederlos a compañías navieras. ¿Qué agentes o elementos forman parte del contrato de transporte? Tenemos los elementos nominativos o personales, son las personas físicas o jurídicas que aparecen referidas en el contrato de transporte. El remitente es quien pone a disposición del transportista las mercancías que desea enviar a un destinatario. El transportista es quien se encarga de realizar el traslado o transporte del remitente al destinatario. El destinatario es quien aparece en el contrato de transporte como receptor de la mercancía enviada por el remitente y transportada por el porteador. La mercancía a transportar es literalmente aquel o aquellos objetos tangibles que se envían del remitente al destinatario. El precio, el valor económico reflejado claramente en el contrato por realizar el traslado de la mercancía del remitente al destinatario. ¿Qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Bueno, la documentación que se debe contemplar en un contrato de transporte internacional, en primer lugar está la carta de porte por carretera. Es uno de los documentos de transporte internacional utilizado por los transportistas y operadores logísticos, en el que se establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes en un contrato de transporte internacional de mercancías por carretera. Conocimiento de embarque es emitido por el agente o la compañía de transporte
que realiza el transporte marítimo y confirmado por el capitán del buque. Evidencia la recepción de la mercancía a bordo, las condiciones en las que se realiza el transporte y el compromiso de entrega de las mercancías en el puerto de destino establecido por el titular legal. La carta de porte aéreo es un documento de transporte no negociable que cubre el transporte de la carga entre dos aeropuertos. El conocimiento del embarque multimodal es un documento de transporte internacional que cubre dos o más modos de transportes, como por ejemplo el transporte por carretera y por mar. También se utiliza como contrato de transporte y comprobante de que las mercancías se han recibido. Certificado de seguro de transporte. El certificado de seguro de transporte es un documento que indica el tipo y el importe de la cobertura de seguro en vigor para el envío concreto de mercancías a un país extranjero. La factura comercial internacional. La factura comercial internacional es el documento administrativo que contiene toda la información de una venta internacional. Se detalla el concepto, la cantidad y el importe de los productos o servicios vendidos, las condiciones de entrega y de pago, así como los impuestos y demás gastos que genera la venta. La lista de contenidos es una versión más detallada de la factura comercial, pero sin información sobre los precios. Y finalmente tenemos la nota de entrega, que es un documento que acredita la entrega de una mercancía al comprador, que debe firmarlo para dejar constancia de que la mercancía se ha entregado correctamente.